Ya. Buenos días, chicos, con los que están viendo la clase grabada. Casi me olvidé un poquito de grabar unos minutitos. Estábamos viendo el problema de la tangente. Y el problema de la tangente vamos a partir para explicar lo que es la derivación, ¿sí? En nuestra 12ª clase. Entonces, únicamente está explicando que tenemos un plano en el que tenemos una curva y lo que queremos hallar es la tangente de esa curva. Les daba el ejemplo del problema de la aceleración cuando estábamos en física, que siempre hallábamos la aceleración como la pendiente de la gráfica de la velocidad versus el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es, simplemente para darle un sentido físico, vamos a supuestamente decir que vamos a hallar la aceleración en un punto, ¿sí? Entonces, para eso estamos haciendo este gráfico. Estábamos haciendo una recta, primero partiendo de una recta que se acerca a nuestro primer punto a través de la unión de dos puntos. Primero tenemos una recta tangente a una curva, a esta curva de aquí, que es tangente en dos puntos. Perdón, es secante en dos puntos, ¿no? Bueno, para ser secante tiene que cortar en dos puntos. Es la definición de secante. Entonces, esta recta es secante, pero lo que vamos a hacer es hacer que esta recta sea tangente. ¿Cómo? Acercándole cada vez y cada vez más a este punto que está aquí, ¿sí? A este punto que está aquí. ¿Y cómo vamos a hacer eso matemáticamente? Ahí es donde van a ver lo poderosos que son los límites. Entonces, recuerden que nosotros tenemos esto, y aquí estaba ya lo que estaba comentándoles, les había dicho que vamos a hacer de cuenta que nosotros no conocemos derivadas, sino que vamos a partir desde el inicio, desde todo el enfoque que necesitamos darles a las derivadas y sus definiciones, ¿sí? Y para eso también les decía que nos vamos a olvidar de estos numeritos que están aquí, porque vamos a analizarle de otra manera, de una manera más general, no solo para esta función. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuestra función, le vamos a dar un nombre, va a ser una función f de x, ¿sí? Esta funcióncita de aquí. Nuestra función, la gráfica de nuestra función f de x. Entonces, lo que vamos a hacer con nuestra recta va a ser acercarle cada vez más. Entonces, fíjense, aquí tenemos un valor a, vamos a decir que tenemos un valor a. Y aquí vamos a decir que entre este valor a y esta parte de acá hay un valor h, ¿sí? Hay una distancia h. ¿Le ven? Vamos a verlo esto como una distancia. Desde aquí hasta donde está mi siguiente punto. ¿Hasta dónde? Hasta donde yo ubiqué mi siguiente punto. ¿Le ven? Vamos a decir que aquí hay una distancia h. Entonces, este valor de aquí, chicos, va a ser un valor a más h, ¿cierto? Entonces, este valor de aquí va a ser un valor a más h. Sí, ¿no? Porque es este valor de aquí a sumado el h, ¿no? Si estamos trabajando solo en esa recta. Listo. Entonces, este valor de aquí, chicos, la imagen de este valor a, ¿cómo vamos a verle? Como simplemente la función f evaluada en a más a, la función f evaluada en a, ¿cierto? Simplemente vamos a verle como la función f evaluada en a. Listo, entonces esa es nuestra función f evaluada en a. No sé qué pasó. Bueno, déjenme ahí. Entonces, esta es nuestra función f evaluada en a. Y justo, fíjense, la parte de acá arriba, este es nuestro a más h. Entonces, esta va a ser nuestra función f evaluada en el punto a más h. Este va a ser f de a más h. Justo este punto, este de aquí. Y tenemos esto de acá, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos el puntito A y el puntito A más H, y arriba tenemos la F de A y F de A más H, ¿sí? Nada diferente, ¿no es cierto? Solo le vamos a trabajar por el momento
de esa forma, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros podemos ver la pendiente de esta recta de esta manera. Como la pendiente, pongamos, la pendiente podemos verla de esta forma. Punto final, que sería f de a más h. Y2, ¿se acuerdan? Y2 menos Y1. Entonces, f de a sobre x2, que sería el que le corresponde a este, sería a más h menos el x1. ¿Me ven? Y2 menos Y1 sobre x2 menos x1. Eso ya es formulita dependiente de toda la vida, ¿no es cierto? Fíjense, nace esta fórmula de aquí. Que la pendiente de esta recta secante en estos dos puntos puede ser esta, ¿sí? Va a ser esto. Gracias al análisis que estamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense aquí lo que pasa. Este A con este A se simplifican, ¿no es cierto? Entonces, ustedes al final obtienen que la pendiente es igual a este f de A más h menos f de A sobre h. ¿Sí? Esto de aquí se encuentra dividido para h. Listo. Entonces, ahora sí, chicos, empieza el problema. Hasta aquí ya tenemos la pendiente de una recta que interseca a una función en dos puntos. Que sería nuestra recta que está aquí. Nosotros tranquilamente podríamos encontrar cuánto vale esta distancia y analizar dos puntos y encontrar la recta secante, pero sí, eso no nos interesa, casi que no nos interesa. Lo que nos está interesando es qué pasa cuando simplemente ustedes se quieren acercar a un solo punto. Es decir, cuando quieren trabajar solo con este puntito de aquí. ¿Sí? Para eso, chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un h cada vez más pequeño. Fíjense, vamos a tomar un h que sea así, luego un h que crezca menos, que sea menos grande, luego un h que sea más pequeño, luego un h que sea full pequeñito, hasta que el h sea tan pequeño que al final nos quede en A. Vamos a tomar un h que sea tan pequeño, es decir, tan cercano a cero, que se va a cumplir esto de aquí, ¿sí? De que la función se acerque y se acerque y se acerque tanto a este punto que podemos encontrar la derivada, perdón, la pendiente de esta función en este punto, ¿sí? Podemos encontrar la pendiente, fíjense, de esta función f de x en este puntito de aquí. ¿Sí le ven lo que vamos a hacer? Vamos a tomar h's cada vez más y más pequeñas que se acerquen más y más a, ¿se ven? H's que sean cada vez más y más cercanos a nuestro A. ¿Ven? Hasta quedar aquícito y hasta que ya solo quede este puntito de aquí. ¿Sí? Cada vez nos vamos a acercar más. Y cuéntenme, ¿cómo hacíamos nosotros? Ya conocemos una definición con la que podemos restringir que H sea muy cercano a cero. ¿A alguien se le ocurre? Límite. Y ya, el límite ¿de quién tendríamos que sacar? Ya, recuerda, esta podemos decir que va a ser a lo que le vamos a sacar el límite. Pero ¿a qué variable? ¿Con respecto a qué variable? H. Exactamente. Cuando H tiende a cero. Exactamente, chicos. Entonces tenemos el límite de esta función cuando h va a tender, vean, a cero. Entonces, así esta pendiente ya no va a tener los dos puntos, sino que ahora va a tener únicamente el punto que necesitamos. Y fíjense, chicos, esto de aquí pareciera fácil ahora que le vemos. No fue un análisis muy complicado, solo vimos una grafiquita y pusimos tres fórmulas y ya salió. Pero esto tomó años,
años de años que la gente no sabía, o los matemáticos de ese tiempo, no sabían y no se les ocurría una forma, recién el cálculo de límites estaba también naciendo. Entonces, tomó su tiempo y esto tiene trascendencia histórica porque gracias a esto se pudieron lograr cientos de cosas más. Las derivadas ya van a ver ustedes en el resto de la carrera. No sé la verdad cómo los vayan a aplicar las demás carreras, pero al menos en la mía, nosotros aplicamos derivadas para poder entender cómo hacer los balances de masa, los balances de energía, las transferencias de calor, cómo funciona la termodinámica, las ecuaciones exactas se resuelven por ecuaciones diferenciales parciales y toda la cosita, ¿sí? Y todo nace de esto de aquí, de este cálculo de qué está pasando cuando nos acercamos a una pendiente de cero, ¿no? Cuando h es cada vez más cercano a cero. Pero si se fijan, lo que vamos a tener aquí, en este tipo de límite, va a ser siempre una división para cero. Entonces, para poder resolver esos límites, chicos, nosotros vamos a decir que vamos a restringir, perdón, que no sea, no tanto que no sea cero, sino vamos a dedicarnos a aplicar artilugios, vamos a dedicar a resolver límites tal y como ya sabemos resolver, para de alguna manera quitarnos esta indeterminación, perdón, no, esta división para cero. Ya hacia arriba se hace cero también, ya tendremos indeterminación. Pero tenemos una división para cero y entonces lo que tendremos que hacer, nuestro trabajo cuando trabajemos con este tipo de fórmulas, va a ser quitarnos esa división para cero, ¿sí? Entonces, ya ahora que les hice la interpretación geométrica, chicos, de la derivada, vamos a la interpretación física, perdón, la interpretación matemática, ¿sí? Y esto sí les quería copiar aquí para que le tengan ahí, porque es importante, ¿sí? La definición, entonces, definición ya, pongámosle definición formal de derivada. Vamos a tener, ya que va a pasar esto de aquí, dada una función dada una función que va de los reales, perdón, dada una función f, que va de los reales a los reales, este dominio puede cambiar, no pasa nada, definida sobre un intervalo y un producto y un punto x sub 0 y un punto a, pongámosle, que trabajamos arriba como a, y un punto a elemento de i, o sea, del intervalo en el que está definida. La derivada de f en ese punto a, de f en a, es un límite. ¿Cuál es el límite? Es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a y todo esto dividido para h. Pero visto que el límite exista, ¿no? Tiene que este límite existir. Y si este límite existe, ¿qué se imaginan, chicos? ¿Qué pasaría con la derivada si este límite no existe? Chicos, están aquí. Tampoco existiría. Exactamente. Ya estamos diciendo que esta de aquí va a ser la definición de derivada.
Y si esto de aquí no existe, entonces, si este límite no existe, entonces la derivada tampoco existe, ¿sí? Simplemente es eso. Sí, entonces, hay otra forma, chicos, de verle a esto de acá. Pero no les voy a explicar, solo les voy a dar la definición. Pero sí, sí pueden revisarle ahí en la gráfica que podrían interpretar a la derivada de esta forma. También puede ser útil usar en algunos casos esto de aquí. Pero aunque yo no les voy a hacer, o sea, yo generalmente uso esta de acá. Entonces también suele ser útil usar en algunos casos este límite de aquí. El límite cuando x tiende a 0 de f de x, perdón, x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Que también es otra definición y si quieren pueden verla en la parte de arriba. Simplemente que no es, suele ser útil de vez en cuando, pero en general se va a usar la definición que ya les di en la parte de arriba. Sí, entonces, tal como teníamos, chicos, los límites laterales, la existencia de estos, este límite de aquí va a tener límites laterales, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando nos acercamos a 0 por la izquierda? ¿Qué pasa cuando nos acercamos a 0 por la derecha? Entonces, como va a existir esos límites laterales, la derivada lateral también va a existir y va a tener cierto significado, ¿sí? Entonces, la derivada lateral va a existir y va a ser por ambos lados, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener la derivada lateral derecha. Que lo vamos a representar como, y abajo lo vamos a poner. Y también vamos a tener la derivada lateral izquierda. Listo. Entonces, ¿cuáles van a ser? Simplemente van a ser los límites por izquierda y por derecha. Entonces, la derivada lateral derecha va a ser este límite de acá arriba mismo. Pero el límite únicamente va a cambiar que va a tender a 0. ¿Sí? Perdón, a 0 por la derecha. ¿Sí? Es decir, este límite es cuando h tiende a 0 por la derecha. ¿Y cómo le vamos a anotar a la derivada lateral? Pues va a ser de esta manera. Fíjense, f' de a por la derecha. Creo que no vimos arriba la anotación, chicos. La derivada, chicos, en general le vamos a representar, al menos en la poli, hasta que veamos las otras definiciones. Vamos a representarle de esta manera, como f, la derivada, f', ponemos f' de a. ¿Sí? La derivada en el punto a quiere decir eso. La derivada en el punto a. ¿Sí? Verán que yo les estoy diciendo que no se vayan a estar acordando ahorita de mecánica. No queremos eso. Luego, cuando ya vemos las reglas de derivación, ahí sí se acuerdan de todito. Pero por ahora estamos analizando únicamente la derivada, fíjense, en un punto. Estamos analizando dónde la derivada cuando x es, perdón, cuando estamos parados justamente dentro de un punto, es decir, en el punto A, ¿sí? También puede ser útil usar en algunos casos, pues, esto de acá y ya. Ahora, la derivada lateral derecha, pues este es este f de x. Es este f de x, este f de a, perdón. Y abajo, en la parte de abajo, vamos a poner el signo más, ¿sí? Arriba la coma y abajo el más. Ese más nos va a indicar que la derivada es lateral derecha, ¿sí? Y esto de aquí, pues es igual a este límite. Y algo similar va a pasar en la parte de la derivada lateral izquierda, que ¿cuál va a ser la única diferencia? Que simplemente este más ya no va a ser más, sino va a ser menos porque estamos acercándonos por la izquierda. Y lo mismo para la derivada. La derivada lateral izquierda
de A es igual al límite cuando X tiende a 0 por la izquierda. ¿Sí? ¿De qué? De toda esta función. F de A más H menos F de A y todo dividido para H. ¿Sí? Listo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Hasta aquí. ¿Alguna? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo para calcular una derivada de una función. Entonces, ya. Chicos, otro detalle. Para que la derivada exista, este límite tiene que existir, ¿no es cierto? Y si el límite existe, entonces, ¿qué creen que vaya a pasar con la derivada de la izquierda y la derivada de la derecha? La derivada por la Deben ser izquierda. iguales. Exactamente, sí, sí, justamente eso. Como el límite es el mismo y estamos hablando de que ese límite exista, entonces la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha tienen que ser iguales, ¿sí? Eso se va a cumplir siempre. La derivada por izquierda y por derecha tienen que ser iguales. Y si son iguales, entonces el límite existe por el teorema de existencia del límite, y si el límite existe, entonces la derivada existe. O sea, si este límite en específico existe, entonces la derivada también existe, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo, simplemente para irnos adaptando un poco a la parte de reemplazar, de sustituir. Vamos a calcular la derivada de la función. Calcular la derivada. Obviamente, si es que existiese, si existe, de la función f en el punto x igual a 1, ¿sí? En el punto x igual a 1. Entonces, nuestra función va a ser esta de aquí. Tenemos f de x es igual a x más 1, perdón, menos 1 elevado al cuadrado, y esto más 1. Y la otra parte es menos x menos 1 elevado al cuadrado y más 1. Perdón, menos, sí. Ya está. Listo. Esto de aquí va a estar definido para los x menores o iguales que 1. Y esto de aquí va a estar definido para los x mayores que 1. ¿Sí? Listo. Entonces, todavía, chicos, no hemos visto reglas de integración, no hemos visto reglas de derivación, ni nada de los que ustedes ya han visto en mecánica. Entonces, de acuerdo al conocimiento que tenemos hasta el momento, vamos a utilizar los conocimientos que tenemos hasta el momento. ¿Le ven? Tenemos una función que tiene dos definiciones, está definida de dos partes, de dos maneras, y estas dos formas en las que está definida nuestra función cambian justamente en el punto que nos interesa. Entonces, como nosotros debemos hallar el límite, el límite que ya vimos arriba de esta, aplicándole a esta función, cuando x es igual a 1, entonces, ¿qué deberemos calcular, chicos? ¿Cómo deberíamos empezar? ¿Alguna idea? Chicos, ya dijimos acá arriba. ¿Qué tenía que pasar cuando estábamos analizando por dos lados? Fíjense, aquí vamos a tener que analizar lo mismo. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a 1 por los números menores que 1 y qué pasa cuando nos acercamos a 1 por los números mayores a 1? Entonces, ¿cómo deberíamos analizar las derivadas, chicos?
¿Están ahí? Por la derecha, por la izquierda. Exactamente, deberíamos encontr la derivada de nuestra función tanto por la derecha como por la izquierda. Entonces, para empezar, vamos a encontrar si f es derivable. Vamos a analizar si f es derivable. Derivable, sí. En 1, es derivable en nuestro punto 1 por la derecha. ¿Sí? Vamos a analizar primero esto de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a analizar? Recordemos esto, la definición. Entonces, f' en 1, que sería nuestro valor por la derecha, es igual a nuestra definición. Entonces, al límite, cuando h tiende a 0, de nuestra función f, evaluada en 1 más h, menos nuestra función f de 1, ¿sí? Y todo esto dividido pues para h. Recuerden que ahora nuestro 1 cambió, nuestro valor de a ya es un numerito y es el número 1, ¿sí? Entonces tenemos aquí la división para h. Ahora debemos, chicos, reemplazar este valor de 1 más h, evaluar este valor de 1 más h en nuestra función. ¿Qué significaba, chicos, evaluar? Aquí se saben perder un poquito. ¿Qué significa evaluar el valor de nuestra función? Es simplemente este valor nuevo que está aquí. Vamos ahora a ingresarlo donde corresponde el valor x, ¿sí? Donde debemos sustituirlo. Entonces, ese valor 1 más h, perdón. Estamos hablando de cuando x tiende a 1 por la derecha, entonces nos estamos acercando por la parte de acá, ¿sí? Entonces, vamos a ingresar nuestro valor 1 más h, donde se encuentra la x, ¿sí? Donde hay x, vamos a poner 1 más h. Y no les hice analizar esto, pero bueno, este es cuando cuando se acerca por la derecha y este cuando se acerca por la izquierda, ¿no es cierto? Fíjense, aquí se acerca por los valores menores que 1, todos los menores que 1, y se acerca así. Y acá se acerca a todos los valores mayores que 1. Entonces, por la derecha estamos acá, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a hallar ese límite cuando h tiende a 0 de nuestra función f de 1 más h. ¿Cuál es la definición de f de 1 más h? Esta de aquí, cuando cuando nos acercamos a 1 por la derecha, ¿sí? Entonces, cuando nos acercamos a 1 por la derecha, vamos a analizar que esto es menos el valor de la función. Aquí va x, pero en lugar de x, pues vamos a poner el 1 más h, ¿sí? Y vamos a continuar con lo demás, menos 1, todo esto elevado al cuadrado y todo esto sumado a 1. Y todo esto también dividido para 1. ¿Sí? Perdón, dividido para h. No se pierdan aquí, chicos, y suele ser común perderse, que estamos evaluando nuestro valor 1 más h en nuestra función. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, vamos a simplemente resolver este límite. Pero primero, para resolver el límite, debemos ir viendo cómo podemos simplificar, ¿no es cierto? Fíjense, aquí tenemos un 1 menos 1. Este 1 con este menos 1 simplemente se hacen 0. Y, perdón. Aquí todavía no está reemplazada toda la definición de nuestra función. Un ratito. Aquí recién hemos reemplazado f de 1 más h. ¿Qué nos queda ahora reemplazar? El f de 1, ¿sí? Fíjense, tenemos ya el f de 1 más h, que es todo esto de aquí. Y también tenemos que analizar ahora qué está pasando con la resta de este f de 1. Menos f de 1. Reemplacemos acá arriba f de 1. Fíjense, si reemplazo en x1, me queda 1 menos 1, nos da 0. 0 al cuadrado es 0. Y menos 0, pues es 0, más 1, ¿no es cierto? Entonces aquí nos queda más 1, ¿sí? Este es el valor de nuestra función evaluado en ese punto, ¿sí? Eso me he estado comiendo. Ya. Entonces, ahora que ya tenemos lista la definición, ya lo único que nos queda es operar, ¿sí? ¿Cómo vamos a operar? Fíjense, este 1 con este menos 1 se nos van. Y también este más 1 menos este más 1 también se nos van. Y nos va a quedar únicamente menos h al cuadrado. ¿Eh? Vamos a tener que esto va a ser igual
al límite cuando h tiende a 0 de acá arriba de todo esto que está acá arriba nos queda solo menos h al cuadrado y abajo nos queda h. Entonces, fíjense, por eso les puse este ejemplo, es bastante sencillo. No hay que hacer mucho trabajo. Esto nos queda el límite cuando h tiende a 0, simplemente de menos h. Y esto es igual a ¿cuánto, chicos, este límite? 0. Exactamente, a 0. ¿Le ven? ¿Estamos claros, chicos, hasta aquí qué hemos hecho? Cuéntenme. Una pregunta. Cuéntenme. Bueno, no sé, me distraí un rato y ¿cómo se puso otra vez el +1 arriba? El más uno este de aquí. Sí. Ya. Verás. Lo que pasa es que tenemos que primero hacer el análisis de nuestra función en f de 1 más h, ¿no es cierto? Entonces, primero hacemos el análisis de esto. Esto de aquí es nuestra función. ¿Cuál es nuestra función cuando nos tenemos a 1 por la derecha? Pues es esta de aquí. Y justamente la reemplazamos aquí. Únicamente que pusimos en lugar del x, en lugar de este x, pues sustituimos nuestro 1 más h, que es este 1 más h que está aquí. Y ahora la definición nos dice que tenemos que restar un menos f de 1, ¿sí? La función evaluada únicamente en 1. Y nuestra función evaluada únicamente en 1, simplemente tenemos que ubicar el 1 donde hay x y obtener un valor, ¿sí? Porque f de 1 ya es un valor específico. Entonces, x, en vez de x va 1, entonces tendríamos 1 menos 1 nos da 0, y eso al cuadrado sigue siendo 0, restado, perdón, con signo negativo sigue siendo 0, y sumado 1 únicamente nos queda que debemos restar 1. ¿Sí? Esto de aquí es esto de acá. Ya. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Comenten nomás. ¿Alguna duda, pregunta, queja, lloro, lamento? ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, chicos, ahora? Cuéntenme ustedes mismos, cualquiera. Ahora por la izquierda. Exacto, hacer el análisis por la izquierda. Y para que sea derivable, ¿qué tendría que pasar? El mismo que me respondió. Para que sea derivable, ¿qué tendría que pasar con ese límite? Sean iguales. Exactamente. ¿Cuánto tendría que salirnos? 0. Exactamente. Entonces vamos a analizar que f sea derivable en 1 por la izquierda, ¿no es cierto? Y para hacer el análisis, simplemente aplicamos la definición, simplemente que ahora hacemos el análisis por la izquierda. Y nada, aplicamos la definición, f' de 1 por la izquierda, entonces es igual al límite cuando x tiende a 0, pero cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a 0, de f de 1 más h menos f de 1 y todo sobre h. Pero este límite es cuando tendemos a 0 por la izquierda. Y acá también, chicos, nos olvidamos, h tiende a 0 por la derecha. Por la derecha y por la derecha. Es que no hubo mucho, no hubo que analizar nunca si iba infinito o algo así. Entonces, por eso no, no nos percatamos de eso. Pero sí, tiene que este límite, recuerden, tender a 0 por la derecha. ¿Sí? Fíjense, para que sea el límite lateral derecho, tiene que tender a 0 por la derecha. Para que sea el límite lateral izquierdo, tiene que tender a 0 por la izquierda. ¿Sí? Ahora, como estamos tendiendo a 0 por la izquierda, ¿qué definición tenemos que usar, chicos? ¿La primera o la segunda? ¿Esta o esta? La primera. Exactamente, porque ahí tenemos los valores menores que 1, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, ¿de qué? De nuestra función, ¿no es cierto?
¿Cuál es nuestra función? El x menos 1 al cuadrado más 1. Entonces, en vez de x, ahora vamos a poner 1 más h. No, 1 más h. 1 más h. Y lo demás, menos 1. Y esto elevado al cuadrado. Y esto sumado a 1. ¿Sí? Hasta ahí que hemos ubicado el valor de nuestra función. Ahora debemos restar el f evaluado en 1. Entonces, si evaluamos aquí 1, 1 menos 1 nos da a 0. Y 0 al cuadrado es 0. Y más 1 nos da simplemente 1. Entonces, menos 1. ¿Sí? Y ahora todo eso debemos dividirle para h. Con eso ya hemos aplicado la definición. ¿Se ven? Y así mismo como en la parte anterior, ¿qué hacemos? Ya nos vamos simplificando. Este 1 con este menos 1. Este 1 con este menos 1. Queda algo bastante similar. Nos queda que el límite, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha de h al cuadrado sobre h. Que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de h al cuadrado sobre, perdón, de h al cuadrado sobre h, si ya solo es h, y esto por el límite de la identidad, ¿cuánto es, chicos? 0. Exacto, esto de aquí es igual a 0, ¿no es cierto? Por exactamente la misma justificación que está acá. Voy a poner para que no se olviden de las justificaciones. Pero ya cuando están en derivadas ya no les saben exigir que justifiquen eso porque se supone que ya sabrían límites. ¿Sí? Entonces, listo. ¿Qué podemos concluir entonces, chicos? Fíjense. Podemos decir que como la derivada en 1 por la izquierda es igual a la derivada en 1 por la derecha de nuestra función. Esto, entonces, ¿cómo se cumple esto? ¿Cómo se cumple eso? Entonces, la función f es derivable. En x igual a 1. ¿Sí? Como nuestra derivada por la izquierda de 1 y nuestra derivada por la derecha de 1 existen y son iguales, entonces f, la función f es derivable en x igual a 1. ¿Y cuál es su derivada? Pues su derivada es 0, ¿no es cierto? Su derivada es justamente 0. Pero, ¿qué hemos hallado, chicos? Hemos hecho ahora mismo un análisis llamado derivabilidad, ¿sí? Sin querer queriendo, lo que hicimos fue el análisis de derivabilidad de nuestra función. ¿Qué tiene que pasar cuando haces análisis de derivabilidad? Que los límites, que las derivadas laterales sean exactamente iguales, ¿sí? Cuando haces análisis de derivabilidad tiene que pasar eso. Entonces, en este caso, van a ver que hay ejercicios de derivabilidad en los que vamos a tener que hacer este análisis, pero va a aparecer va a ser muy similar a los ejercicios que hacíamos de continuidad. Tendremos por aquí un valor A, un valor B, y nos dirá, establezca los valores de A y B para que esta función sea derivable en tal punto. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Hallar estos límites de aquí, por izquierda y por derecha en el punto en el que nos den, sea 1, sea 2, sea 3, o lo que sea. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver ejercicios, vamos a ver otros conceptos más y ya con eso vamos, bueno, un concepto más y con eso ya estamos listos para analizar derivabilidad y continuidad. ¿Sí? Entonces, una vez visto esto, ¿tienen alguna pregunta, chicos, de lo que acabamos de resolver? ¿No? Pongan like si podemos pasar. Ese no es un ejercicio, chicos, que les vayan a tomar. Esto es bastante sencillo. Únicamente les puse para irles explicando el tema. ¿Sí? No es ningún tipo de ejercicio que les vayan a tomar nunca. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer el cálculo. Perdón, no hacer el cálculo, sino a definir la derivabilidad. La derivabilidad ya casi que la tenemos lista. Sino ¿qué pasa con la derivabilidad y la continuidad?
porque ambos conceptos son full cercanos. ¿Y cómo es que son cercanos? Porque vamos a tener un teorema, ¿sí? Y este teorema de derivabilidad y continuidad nos va a decir lo siguiente. Si f es una función continua, perdón, una función derivable en un punto x igual a, o es derivable, sí, en x igual a. Entonces, es continua. Entonces, f, pongámosle. F es continua. En x igual a. Y a ver, y aquí quiero que pongan atención, chicos, y porque es importante la definición. Siempre, si es derivable, entonces es continua. No funciona al revés. El recíproco, chicos, de esta afirmación, de esta proposición, el recíproco no funciona, ¿sí? ¿Qué quiere decir el recíproco? Pues que si f es continuo en a, entonces la función es derivable. El recíproco no funciona. Únicamente se cumple, recuerden que es una implicación. F es continua. Entonces, entonces, F es derivable. Entonces, F es continua. ¿Sí? Esta es la implicación. Este funciona. Este de acá no funciona. Si F es continua, entonces F es derivable. Este de aquí, chicos, no funciona. ¿Sí? Esto no funciona. Está mal. No. Cuidado. Y se suelen confundir, verán, en eso, cuando justifican. Si f es derivable, entonces f es continua. No al revés. Si f es derivable, entonces f es continua. ¿Sí? ¿En dónde? En ese punto, ¿no? Si f es derivable en un punto, entonces f es continua en un punto, ¿no? En este caso, en A. ¿Cierto? Si f es derivable en A, f también va a ser continua en A. Y chicos, gráficamente, ¿qué significa esto de aquí? Para entender un poquito más qué está pasando, quiero que veamos gráficamente lo que está pasando. Tienen que recordar, chicos, que la derivada en sí lo que nos ayuda a ver es la pendiente, ¿sí? La pendiente. Siempre tengan en cuenta que la derivada es prácticamente la pendiente porque luego van a ver que vamos a utilizar la derivada para encontrar la pendiente de una recta tangente, para encontrar la pendiente de una recta normal a una curva y toda la cosa, ¿sí? Entonces, siempre la tangente, la derivada va a ser una pendiente, ¿sí? La derivada va a ser la pendiente de una recta tangente a la función en el punto que estemos analizando o en cualquier punto si lo dejamos de una forma genérica. Entonces, voy a dejarles de compartir y voy a compartirles en este momento el GeoGebra. Y vamos a analizar gráficamente qué significa que sea derivable. El valor absoluto aquí de X. Más fácil. ¿Dónde está? No estaba compartiendo. Ya. Entonces, fíjense aquí. Estamos viendo la función valor absoluto de X. Y la función valor absoluto de X, les cuento, y ustedes podrían demostrarlo. No lo voy a demostrar. Pero si ustedes desean, pueden demostrar que esta función no es derivable. ¿Cómo pueden demostrarlo? Simplemente aplicando la definición de derivada, ¿sí? Aplican la definición de derivada por la izquierda y por la derecha, porque recuerden que por la derecha va a ser x y por la izquierda va a ser menos x, porque en la izquierda tenemos los x negativos. Entonces, por la izquierda es menos x, por la derecha es x. Y el recíproco, perdón, la derivada les va a salir que por la derecha va a ser 1. Y fíjense, es por la pendiente, ¿no? Fíjense que en la pendiente por la derecha de 0 siempre es 1.
¿Ven? Siempre sube un cuadrito. No sé si le habrán aprendido a ver de esta manera las pendientes, pero fíjense, por cada cuadrito en X sube un cuadrito en Y, entonces la derivada es la diferencia de Y, que sería 1 menos 0, sobre la diferencia de X, 1 menos 0. Entonces aquí la pendiente es 1. Y eso ustedes pueden demostrarlo sacando la derivada. Por la izquierda aplicando la definición. Entonces, fíjense que la derivada de esta función por la derecha de 0 va a ser 1 y por la izquierda de 0 va a ser menos 1. Fíjense, por la izquierda de 0 es menos 1 y por la derecha de 0 es 1. ¿Me ven? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Pues simplemente que la derivada no existe. ¿Sí? Porque la derivada es diferente por la derecha y es diferente por la derecha a la que por la izquierda. De hecho, ¿saben qué? Vamos a hacer el ejemplo. ¿Sí? Pero gráficamente sí quiero que me entiendan qué está pasando para que no se pierda. Entonces, esta función, fíjense, sí es continua en x igual a 0. Fíjense, aquí es continua. La función está definida en x igual a 0. Y está definida alrededor de este 0 por la derecha y alrededor de este 0 por la izquierda. Está completamente definida y esta es una función continua. ¿Sí? La función valor absoluto aquí es continua. Sin embargo, no es derivable. ¿Por qué? Porque la derivada por la derecha nos da 1 y la derivada por la izquierda nos da menos 1. ¿Sí? En general, chicos, si una función tiene picos, como este de aquí, si una función presenta picos, entonces decimos que gráficamente la función no es derivable. Y eso sí les voy a escribir por aquí. Si la función, esto gráficamente, ¿no? Si la función presenta picos, entonces no es derivable. ¿No es derivable dónde? Pues en el pico, ¿no es cierto? No es derivable en el pico. O sea, pero esto es de una manera, chicos, bastante vulgar, podemos decirlo, porque obviamente cuando en matemáticas tú vas a ver que te dicen que esto es un pico. Entonces, únicamente, solo para hacerles ver la idea, vamos a decir que estos son, fíjense, un pico así. Presenta un pico ya sea hacia abajo o sea hacia arriba. Presenta un pico. Entonces, justamente en el punto donde está este pico es donde no va a ser derivable, donde no va a tener, las derivadas van a ser diferentes. Pero sin embargo, si analizamos aquí, aquí sí hay derivada, aquí sí hay derivada, aquí sí hay derivada, todos estos puntos tienen derivadas. ¿Cuál es el que no tiene derivadas? Pues es este x igual a 0. ¿Por qué? Porque presenta un pico y cuando presenta un pico pasan esas cositas. ¿Sí? Obviamente, si estamos con una función así, esto ya no es un pico, esto es una ya como montañita, ¿no es cierto? En las montañitas ya sí hay derivada. En lo donde no hay derivada es en los picos, donde hay cambios bruscos. Fíjense que podemos tener una función que vaya tipo, no, esto no es una función, perdón. Podemos tener una función que vaya tipo así y otra función que vaya tipo así. ¿Le ven? Aquí hay un cambio brusco, ¿sí? Hay un cambio brusco aquí, la derivada va a ser 1, la pendiente por este punto va a ser 1. Recuerden que la pendiente es la recta a tangente. Entonces, la pendiente en este punto va a ser 1 por el lado de la izquierda y por el lado de la derecha la pendiente va a ser otra. ¿Le ven? Entonces, si ya tenemos más de una, no, eso no vale. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos que ver que el límite exista y un límite existe si el límite es único. Entonces, si tenemos ya dos pendientes, ya hay un problema, ¿no es cierto? Eso, chicos, fíjense acá, tenemos la pendiente a esta recta tangente, sería perdón, no salía mal. La pendiente de esta recta tangente sería esta de aquí, ¿no es cierto? La pendiente de la recta acá, la tangente a esta curva, ¿sí? Sería justamente la que estaría encima. Pero la pendiente de la recta tangente de la otra curva, pues sería también esta de acá. De la otra parte, perdón, de la curva, sería esta de acá. Entonces, fíjense que ya tendríamos dos pendientes. Y en ese caso ya no hay derivada, porque recuerden que la derivada es un límite y el límite tiene que ser único. ¿Sí? Por el teorema de existencia, perdón, por el teorema de unicidad del límite. El límite es único. Si calculamos un límite, el límite es único. No hay dos. Y aquí vemos que si nos acercamos por izquierda y por derecha son diferentes. Entonces, eso chicos. ¿Tienen alguna pregunta?
¿No? Listo. Entonces, vamos a revisar esta partecita de aquí, solo para que quede más claro. Vamos a decir que vamos a analizar, o vamos por aquí, nota. Nota, nota. El recíproco del teorema. Es este segundo de acá, este de aquí, el recíproco del teorema, si no se acuerdan de proposiciones. Es falso, ¿sí? Esto es falso. Ya que, por ejemplo, la función y vamos a poner la función valor absoluto, ¿sí? La función que va de los reales a los reales. Me tomo un X y me devuelve un valor absoluto de X. Ya, porque, por ejemplo, esta función es continua en X igual a 0. Pero no es derivable en ese punto. Entonces, acuérdense que sea continua no significa que sea derivable, ¿sí? No es derivable en ese punto. Y voy a traerme la imagen de acá para adjuntarles ahí. Listo. Entonces, ¿cómo podríamos, chicos, analizar esto de que es derivable o no es derivable? Pues simplemente podríamos hacer el análisis de qué pasa cuando nos acercamos por la izquierda y qué pasa cuando nos acercamos por la derecha. Entonces, sí, vamos a hacerlo, chicos. Entonces, vean, vamos a tener nuestra función. Nuestro f de x está definido como el valor absoluto. Y el valor absoluto, acuérdense que tenía dos definiciones. ¿Qué pasa cuando x es positivo y cuando x es negativo? Entonces, sabemos que es x si x es mayor o igual que 0. Y sabemos que es menos x si x es menor que 0. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar la derivabilidad y para eso primero recuerden que teníamos que analizar por izquierda o por derecha, por donde tienen que empezar, pero tenemos que analizar por un lado, ¿no es cierto? Entonces vamos a analizar primero por derecha, como es costumbre. Entonces, por derecha, chicos, se tiene que cumplir que el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de nuestra función evaluada en recuerden que estamos haciendo el análisis para el punto cuando x es igual a 0, ¿sí? Entonces, tenemos f de 0 más h, y esto le vamos a restar f de 0, ¿sí? Y todo esto, recuerden, dividido para h. Era la definición de derivabilidad en un punto. Y ahorita en específico, la derivada lateral derecha. Entonces, aquí tenemos dividido para h, y este de aquí, chicos, al evaluar la función f de 0 más h, ¿en cuál vamos a evaluar? ¿En este o en este? Cuéntenme, ¿en la primera o en la segunda? La primera. La primera, exacto, porque ahí tenemos la definición para los mayores que x. Entonces, aquí tenemos, en vez de x, ponemos 0 más h, simplemente. Y en menos f de 0, 0 más h, ya, menos f de 0, y f de 0, pues simplemente reemplazar aquí el 0, que nos queda 0 mismo. Y todo esto dividido para h. Todo esto se divide para h. Y tenemos 0 menos 0, pues simplemente nos queda h sobre h, y h sobre h es 1, ¿no es cierto? Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0 por la derecha, de h sobre h es 1, de 1. ¿Cuánto es este límite, chicos? 1. 1, exactamente. Fue el primer caso de límite que vimos, claro.
Listo, entonces fíjense, hicimos el análisis por la derecha. Ahora vamos a hacer el análisis por la izquierda y vamos a ver lo que va a pasar. Para que sea derivable, ¿qué tendría que pasar? Que este de aquí, este 1, sea igual al análisis de derivabilidad por la izquierda. Entonces vamos a ver qué pasa cuando nos acercamos a 0 por la izquierda. Entonces el límite, cuando h tiende a 0 por la izquierda, de nuestra función f de 0 más h. Cuéntenme cuál definición vamos a usar de las de arriba, la primera o la segunda. ¿Qué definición de la función? ¿La primera o la segunda? Segundo. La segunda, exactamente. Tenemos el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de la segunda, que es menos x, ¿no es cierto? Entonces nos va menos 0 más h, y esto menos, bueno, aquí tendríamos menos 0, ¿no es cierto? Pero esto da igual. Los ceros no importan mucho en esta partecita. Entonces, aquí tenemos esta definición de aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente vamos a operar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de menos 0, simplemente 0, más 0, todo esto se va porque no tiene sentido trabajar con más menos 0. Simplemente nos va a quedar menos h, fíjense, menos h sobre h. Y menos h sobre h, ya les ha de estar sonando que esto nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de menos 1, ¿no es cierto? H sobre h se nos va y nos queda menos 1. Y esto es igual a ¿cuánto, chicos? Este límite. Menos 1. Menos 1, exactamente. Esto es igual a menos 1. Y fíjense qué pasó, lo que les había ya anticipado, que este límite de acá nos salió 1 y este límite de acá nos salió menos 1. Y por eso decimos que esta función no es derivable. Simplemente para concluir, pongamos como f' evaluada en 0 por la izquierda, la derivada. La derivada de la función en x igual a 0 por la derecha es diferente a la derivada de la función en x igual a 0 por la izquierda. Entonces, f no es derivable en x igual a 0. ¿Sí? Y ahí tenemos visto, solo para demostrarles, que únicamente si es derivable decimos que es continuo. Pero si no es derivable, no es que podemos, a ver, si es continua, no es que podemos decir, no, entonces no es derivable. No. Si es continua, puede darse que sea derivable o puede darse que no sea derivable. ¿Cuál es la única forma en la que podemos darnos cuenta sí o sí? Es si sabemos que es derivable, entonces sabemos que es continuo, ¿sí? Esa es la única forma en la que podemos asegurar algo. De otro modo, no. Si es continua, pues puede ser derivable, pues puede ser continua, puede ser derivable o no, habrá que demostrarlo. Entonces, eso ya quedará para que cada quien vaya haciendo en cada ejercicio o cosas por el estilo. Solo si es derivable, f es continuo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ya, chicos, ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer ya ejercicios tipo los que les evalúan siempre en el primer examen, ¿sí? Del tipo que siempre les meten en el primer examen. Entonces, vamos a vernos por acá. Las evaluaciones del 2020. Hoy día, chicos, solo nos vamos a dedicar a esto, a derivabilidad. Por si acaso ya les aviso. No vamos a ver reglas de derivación, tal vez al final, después de este, para que ya se les vayan grabando hasta mañana. Pero yo entendería que si están tomando mecánica, ya, aunque no todos están tomando mecánica. No, ya nada. Hoy al finalizar les doy esas reglas de derivación para que ya se les grabe. Para mañana poder hacer ejercicios. Entonces, fíjense, vamos a resolver ya un ejercicio de un examen, ¿sí? Que solo necesitamos saber lo que conocemos hasta ahora de derivadas para poder resolverlo, ¿sí? Y estos ejercicios, chicos, son los que tienen que asegurar. Continuidad, derivabilidad, son los ejercicios que tienen que asegurar.
¿sí? Porque son bastante, solo tienen que calcular límites y siempre les ponen límites bastante sencillos, fíjense como estos, ¿no? Son definiciones bastante sencillas para las otras que hemos llegado a ver. Sí, entonces, para los monstruos que hemos llegado a ver, ¿no? Entonces, listo, fíjense, dice sin emplear, bueno, aquí tampoco les dejan usar Bernoulli y L'Hopital, recuerden que van a resolver límites, pero no les dejan usar esto. Encuentra el valor de A. Encuentra el valor de A en los reales para la cual la función f es derivable en x igual a 0, ¿sí? Vamos a encontrar el valor de A tal que nuestra función sea derivable justamente en x igual a 0. Para nosotros hacer que nuestra función sea derivable. Entonces, para nosotros hacer que nuestra función sea derivable, chicos, lo que teníamos que llegar era que tanto la derivada por la izquierda como la derivada por la derecha sean iguales, ¿no es cierto? Entonces, ese es justamente el análisis que vamos a hacer en este ejercicio. Vamos primeramente a analizar por la izquierda, o sea, para que sean derivables, para que f sea derivable, podemos ponerle aquí. Derivable en x igual a 0. Se tiene que cumplir ¿qué? Se debe cumplir ¿qué? ¿Qué es lo que se debe cumplir? Pues las definiciones estas de aquí, ¿no? La derivabilidad. Que sea derivable tanto por la derecha en el punto 0, en x igual a 0, y que sea derivable por la izquierda en el punto 0. ¿No es cierto? Justamente eso es lo que se tiene que cumplir, nada más. Entonces, ¿cómo vamos a manejarle, chicos? Simplemente vamos a hacer el análisis por izquierda y por derecha. Entonces, vamos a hacer primero por derecha, tal como hemos estado haciendo hasta ahora. Pueden empezar por donde deseen, la verdad. No hay ningún problema con eso. Entonces, vamos a analizar la derivada, cuando la derivada de nuestra función en x igual a 0 por la derecha. Entonces, aplicamos la definición, el límite cuando h tiende a 0 por la derecha, de f de 0 más h más el f de 0, ¿no es cierto? Y todo esto dividido para el valor de nuestra función. Perdón, todo esto dividido para h. Ya, entonces aquí lo que tenemos que hacer es reemplazar. Cuéntenme, ¿cuál es nuestra función cuando nos acercamos a 0 por la derecha? La segunda. Exactamente, esta de aquí nos acercamos a 0 por la derecha. Entonces tenemos que aquí reemplazar primero 0 más h en todas las partes donde hayan x. Entonces tenemos, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha. No voy a reemplazar, chicos, 0 más h porque 0 no tiene mucho sentido, únicamente voy a poner h, ¿sí? Porque no tiene sentido sumarle 0, ¿sí? Pero la idea es reemplazar todo lo que está acá adentro. Pero tenemos 0, entonces es sencillo, ¿no? Entonces vamos a tener e elevado a la 4h, ¿no es cierto? Más la tangente de 0 más h, que sería simplemente la tangente de h, ¿sí? Y a esto le vamos a restar el valor de la función evaluado en 0. Perdón, aquí van menos, aquí van menos. La función dice que aquí se resta. Y sí sabemos por qué, ¿no? Porque es y2 menos y1. Entonces, restamos f de 0. ¿Y cuál es f de 0? Pues simplemente es e evaluado a la 4 por 0 menos también, porque todo esto estaba más, podemos ponerlo mejor así, menos todo esto, e evaluada a la 4 por 0 es 0, y más la tangente de 0. De teta, de 0. Ya. Y esto dividido para el valor de nuestro h, para h. ¿Sí? Fíjense, aquí hemos reemplazado estos valores. ¿Sí? Antes de continuar, chicos, debemos estar pendientes de esto de aquí. ¿Cuánto es e a la 0? 1. ¿Y cuánto es la tangente de 0? 0. Si no se acuerdan, pueden hacer esto, ¿no? La tangente es el seno sobre el coseno. Entonces sería el seno de 0 sobre el coseno de 0. Sabemos que el seno de 0 es 1, perdón, es 0.
y el coseno es 1. Entonces 0 sobre 1 nos da 0, ¿no? Si no se acuerdan de cuál es la tangente. Listo, entonces ahora debemos resolver únicamente este límite de aquí, que no es nada complicado, ¿no es cierto? Es bastante sencillo, fíjense, es igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha, ¿de qué? De e a la 4h más la tangente de h y menos 1, y todo esto dividido para, me gusta cómo me están saliendo esas líneas chuecas. Todo esto dividido para h, ¿no es cierto? Fíjense, tenemos h. ¿Les suena algo? ¿Qué creen que podríamos hacer? Ya deberían irles sonando cositas. Como por ejemplo, esto de aquí debería sonarles por un lado, fíjense. También por otro lado debería sonarles esto que está en el centro. ¿Les suena? ¿Qué podemos hacer? Infinitesimos equivalentes. Exactamente, chicos. Aquí, fíjense, está prácticamente para que hagamos infinitesimos equivalentes. Vamos a separar esta suma. Entonces vamos a tener que el límite, cuando h tiende a 0 por la derecha, de e a la 4h menos 1 sobre h, ¿sí? Y este vamos a separarle como la suma con esta tangente de h sobre h. Fíjense, si yo vuelvo a sumar, como es suma de fracciones homogéneas, mantengo el denominador y solo se me suman los dos numeradores. Y nos quedaría exactamente la misma expresión. No lo hemos alterado. ¿Le ven? No hemos alterado esto para nada. Y fíjense, ya hemos construido los infinitésimos. Y la verdad no era muy complicado darse cuenta. Si le ven, no era muy complicado. Era bastante sencillo el límite. Entonces, este es igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha. ¿De qué? Vamos de una vez ya ir aplicando al límite de la suma. Como sabemos que esto más o menos nos va a quedar 1 y esto nos va a quedar un valor conocido, entonces sí podemos aplicar. Entonces 4h menos 1 y todo sobre h. Recuerden, chicos, que yo necesitaba tener lo mismo aquí. Para aplicar este infinitésimo necesitaba tener aquí una y o un x o una letra solita, ¿no es cierto? Y acá abajo necesitaba también tener una letra, la misma letra. Entonces, para hacer luego un cambio de variable, voy a tener lo mismo arriba y lo mismo abajo. Entonces voy a multiplicar por 4 sobre 4, ¿sí? Para resolver este límite. Y luego esto vamos a sumar, pues el otro límite, cuando h tiende a 0 por la derecha, de la tangente de h sobre h, ¿sí? Cuéntenme, chicos, este límite a qué es igual. Uno. Exactamente. Todo este límite, chicos, es igual a 1. ¿Por qué? Por infinitesimos equivalentes. Exacto. Por infinitesimos equivalentes. Eso me borra. Viene ya medio cansado con otro. A ver. Entonces, ya que tenemos ese valor de 1, ahora únicamente nos queda hallar este límite de acá. Voy a sacar este 4 para afuera porque sabemos que el límite de un producto es igual al límite del 4 por el límite de todo lo que está acá adentro, pero el límite de 4 sigue siendo 4. Entonces voy a sacarlo al 4 por el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de e a la 4h menos 1 sobre 4h. Entonces a esto le sumamos 1 y aquí podemos hacer un cambio de variable, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que sea y igual a 4h. Entonces tenemos que cuando h tiende a 0 por la derecha, y también va a tender a 0 por la derecha, ¿cierto? Nos acercamos a 0 por los positivos. Si 0 es positivo, entonces nos acercamos a 0 también por los positivos. Entonces, aquí ya tenemos que esto es igual a 4 por el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de e a la cuando h tiende a y por la derecha, de e a la y menos 1 sobre y. Y esto a más 1. ¿Cuánto vale, chicos, este límite de aquí? 1. ¿Por qué? Por infinitesimos equivalentes. Ya. Listo, entonces multiplicamos este 4 por este 1 y nos da
4 y sumado el 1 de acá, todo esto nos da 5, ¿no es cierto? Y este sería el valor de nuestro límite, nuestra derivada por la derecha, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Cuéntenme, chicos. ¿Están aquí? ¿Estamos de acuerdo? Pongan like si estamos de acuerdo. Básicamente hemos resuelto un límite, ¿sí? No hemos hecho, estamos aplicando las condiciones de derivabilidad, pero resolviendo límites, que es algo que ya hemos hecho durante, ¿qué estamos hoy día? Martes, ¿no? Más de 2 semanas estamos con límites ya, chicos. Entonces, ya es lo mismo de toda la vida, ¿no? Vamos, ¿qué toca? ¿Qué sigue? ¿Quién me cuenta? A resolver por la izquierda. Exactamente. Vamos a analizar nuestro límite por la derecha. Nuestra derivada, ¿no es cierto? Por la derecha. Entonces, y es justo aquí donde va a haber el problema, porque recuerden que nuestro A no se encontraba aquí. Entonces, aquí sí debíamos encontrar un número. Pero acá sí es donde va a estar el número y aquí es donde vamos a tener que hacer el análisis y todo esos detalles, ¿no? Entonces, vamos ahora a resolver, hallar la derivada de nuestra función en x igual a 0 por la izquierda, ¿sí? Entonces, esto es igual a ¿qué? Al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de que de nuestra función evaluada en f de 0 más h y restado f de 0, ¿no es cierto? Y todo esto dividido para h, ¿sí? Entonces, recuerden, así es como analizamos derivabilidad, ¿no? Listo. Cuando tenemos esta parte de aquí, vamos a resolver únicamente el límite, pero para resolver el límite tenemos que utilizar la definición primero. Cuéntenme, ¿vamos a utilizar la definición de arriba o la definición de abajo? Arriba. La de arriba, ¿no? Espero que le hayan copiado la función. Sí creo que les sé dar un poquito de tiempo. Pero con todo volamos, sí. Tenemos, fíjense, la definición de arriba y la de abajo. Una, ¿por qué vamos a usar la de arriba? Una, porque la de abajo ya usamos. Y si la de abajo es la derecha, entonces la de arriba tiene que ser necesariamente a la izquierda. No podemos analizar esa misma como derecha, como izquierda, perdón. Entonces, eso. Entonces tenemos, fíjense, 4x más a por el seno de ax más 1. Aquí me acuerdo que unos chicos se confundieron y justamente en este examen los profesores revisaron si tomaban esto como a por el seno de x o si tomaban esto como el arc seno de x, de ax. Le tomaron algunos de esta manera y también sale. De ambas maneras sale, pero salen obviamente respuestas distintas. Entonces, nosotros vamos a tomar tal como está aquí, tal como está este ejercicio, que dice a por el seno de ax, no hay un arcoseno. No sé la verdad por qué se confundieron con eso, pero bueno. Entonces tenemos 4x más a por el seno de ax más 1, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar eso aquí. Tenemos 4x, obviamente vamos a reemplazar en h, ¿no es cierto? Porque 0 más h no hace nada, sino simplemente h. El 0 no hace nada. Entonces, tenemos 4h más a por el seno de a por h y más 1, ¿no es cierto? Que era sí, más 1. Y ahora también vamos a evaluar justamente en 0, ¿sí? Le vamos a restar. A este tenemos todo esto es nuestra función evaluada en 0 más h. Y esto vamos a restarle nuestra función evaluada en 0. Entonces tenemos 4 por 0, pues nos da 0. Vamos a anotarle 4 por 0, nos da 0. Más a por el seno de a por 0, que a la final es 0. Y más 1. ¿Sí? Vamos a tener este valor de aquí. Vamos a tener que resolver este límite de aquí. Pero bueno, todavía fíjense que no he resuelto esta parte de aquí. Esto de aquí, 4 por 0, pues es 0. El seno de a por 0, pues es el seno de 0. ¿Y cuánto es el seno de 0, chicos?
0. 0 por A, que va a ser cualquier número. Simplemente Cero. nos da 0, ¿no es cierto? Entonces aquí nos queda simplemente un 1. Y como está este menos acá afuera, nos va a quedar menos 1. ¿Sí? Únicamente va a pasar eso. Entonces vamos resolviendo el límite. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Chicos, esta tal vez es la parte más importante, por eso les hago más detalladito. ¿Sí? Esta tal vez es la parte más importante. Resolver el límite ustedes ya saben. Lo que va a ser nuevo aquí es esta parte de aquí. Porque resolver límites en teoría ya saben. Entonces vamos a tener el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. ¿De qué? De 4h más a por el seno de h menos 1. Perdón, más 1 y menos 1. ¿No es cierto? El más 1 de aquí y el menos 1 que nos quedaba en la parte de la derecha. Y este más 1 menos 1 nos queda 0, ¿no es cierto? Entonces ya no lo voy a anotar, directamente lo voy a omitir. Entonces, esto de aquí ya directamente nos queda 4h por el a por el seno de h. Y esto sobre h. ¿Sí? Y listo, fíjense este límite facilísimo que nos quedó. Está regalado, ¿no es cierto? El límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Vamos a separar aquí de 4h sobre h, que esto a la final nos queda 4, ¿no es cierto? De 4. Y esto más, vamos a separar de una vez. Bueno, no separar, no hagamos todo tan rápido. Vamos de 4 más a por el seno de a por h sobre h, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos aplicar, chicos, aquí para resolver este límite? Otra vez infinitésimo. Ajá, armar de nuevo el infinitésimo. ¿Sí ven cómo son traumados los de la poli con los infinitesimos? Tenemos aquí, fíjense, repartimos al 4, más este a como es una constante, la voy a sacar. No hay ningún... no, antes de eso, hagamos de una vez acá arriba esta multiplicación. Fíjense que aquí tenemos dentro a más a h, perdón. Entonces, lo que tendríamos que tener en el denominador sería un AH para hacer el cambio de variable, ¿no es cierto? Un AH. Y para que no se me altere la igualdad, pues voy a multiplicarle por otro lado, para que sea multiplicado y dividido para... ¿Le ven? Por si no le ven, simplemente estamos haciendo esto, multiplicando y dividiendo para A. ¿Sí? Simplemente que este A le estoy pasando acá, y este A que está acá arriba podemos pasarlo acá. ¿Sí? Y no hemos alterado nuestra igualdad porque multiplicamos por 1. Y esto es conveniente para luego hacer el cambio de variable. Este a, como es un número cualquiera, entonces vamos a sacarlo de la igualdad, nos va a quedar a al cuadrado, y esto de acá simplemente metemos al límite. Cuando h tiende a 0 por la izquierda, del seno de AH sobre el seno de AH. Pero vamos a aplicar de una vez el cambio de variable, vamos a decir sea W, porque usamos Y, igual a h. Entonces, si h tiende a 0 por la izquierda, W va a tender a 0. Y aquí no podemos decir mucho de W si tiende a 0 por la izquierda, porque no sabemos si A es positivo o es negativo. ¿Sí? Déjenme ver acá arriba, dar la condición. ¿Es derivable en x igual a 0? No conocemos el valor de A. Entonces, simplemente vamos a decir que W tiende a 0 dependiendo de si A es negativo, pues como este tiende a 0 por la derecha, por la izquierda, entonces significa que h también va a ser negativo, negativo por negativo, nos tendríamos a un número positivo, pero si a es positivo, claro, tendríamos un número positivo, pero si a es positivo, entonces positivo por negativo nos daría un número negativo y tenderíamos por la izquierda. Entonces aquí puede ser por izquierda, por derecha, entonces solamente vamos a dejarlo como W tiende a 0, ¿sí? Entonces, en la parte de acá hacemos el cambio de variable, W tiende a 0, pues del seno de W sobre W, ¿sí? Cuéntenme, chicos, ¿a qué es igual esto? 1. Exactamente, es igual a 1. ¿Y este límite de acá? 4. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Justamente esto de aquí. 4 más a al cuadrado y multiplicado por 1, pues simplemente nos queda a al cuadrado, ¿no es cierto? Y ya. Ahora, recordemos, ya hasta aquí está resuelto el límite, ¿no? Ya hemos hallado los dos límites, tanto por izquierda y por derecha. Ahora, acordémonos de lo que partimos. Nosotros dijimos que para que sea derivable, tiene que pasar esto. Entonces, aquí vamos a mencionarle, esto vamos a referenciarle como 1. Entonces, vamos a decir por 1.
porque tienen que ser iguales, por 1 se tiene que... ¿Qué vamos a tener? Pues simplemente que este 4 más a al cuadrado va a ser igual a ¿qué? Cuéntenme. 5. A 5, exactamente. Y ya, solo nos queda resolver, chicos. Este 4 está sumando, pasa a restar, entonces nos queda 5 menos 4, esto es 1. Y la raíz cuadrada, perdón, el a al cuadrado, si sacamos la raíz cuadrada a ambos lados, recuerden que nos queda el valor absoluto de a, porque no conocemos a. Entonces, esto es igual al valor absoluto de a, y esto es igual a 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues simplemente que a es igual a menos 1, o a es igual a 1. En otras palabras, no va a importar cuál de los dos sea, porque con ambos se cumple, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí ya hemos encontrado la respuesta. El valor de A para que se cumpla la igualdad era menos 1 o 1. Justamente esto de aquí, ¿sí? Y esta es la respuesta del ejercicio. ¿Le ven? ¿Qué está? Fácil, difícil, complicado. Este es ejercicio de examen, verán. Es ejercicio de examen. Es del 2020A. Es este de aquí, fíjense. Ese examen estuvo bien facilito. Estuvo bien facilito. Fíjense, era este ejercicio y era también este de arcotangente sobre seno. Aquí saben que pueden armar un infinitésimo arriba, un infinitésimo abajo y ya se iba. Y también este de acá también es sencillo. No es difícil. Ya vamos a ver. Ojalá lleguemos a esto. Quiero llegar a esto. Probablemente lo hagamos. Entonces, eso. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Del ejercicio. ¿Todo está claro? Pónganme like si todo está claro. Listo, ya estamos con la mayoría. Eric, Alejandra, Adrián, cuéntenme. No, sí está todo claro, Justin, de mi parte. Ya. Alejandra, Quispe, ¿estás aquí? Listo, chicos. Entonces, este es un ejercicio y es un ejercicio de derivabilidad y es uno sencillo. Este es el ejemplo más fácil que se pueden topar, que simplemente hallen con la definición de derivabilidad. Pero va a haber otros casos, chicos, en los que hagan la definición de derivabilidad y van a encontrarse con que tienen dos incógnitas, porque a lo mejor les piden un A y un B. Y se van a quedar como, chuta, ¿y ahora qué hacemos con la segunda incógnita? ¿Sí? ¿Qué hacemos porque vamos a tener A y vamos a tener B y aquí vamos a tener una expresión en esta igualdad? Cuando hagamos la igualdad vamos a tener tipo 4A al cuadrado es igual a 5B, por ejemplo. Y decimos, chuta, ¿y ahora cómo hallamos B? ¿Cómo hallamos A? ¿Y qué vamos a aplicar, chicos, ahí? Nosotros sabemos que si una función es derivable, entonces la función también tiene que ser continua. Entonces ahí nos apoyaremos de los criterios de continuidad para ver qué está pasando, ¿sí? Para encontrar otra ecuación, para otra vez analizar vuelta continuidad por la izquierda y por la derecha para encontrar el valor de esa función. Chicos, ese ejercicio lo vamos a hacer mañana porque no lo voy a alcanzar a resolver en 14 minutos que nos quedan de clase. Entonces, en este momento les voy a dar, chicos, algo que conocemos como las tablas de derivación, unas reglas de derivación, simplemente para que se las estudien para mañana, porfa, revísenselas y mañana vamos comentando aquí en clase cualquier detalle que tengan, cualquier duda, ¿sí? Pero mañana vamos a empezar ya a calcular derivadas, ya a partir de las reglas de la derivación. Entonces, sí me gustaría, chicos, que porfa se las revisen hoy, las reglas de derivación. Mañana vamos a hacer otro ejercicio más de estos, de la prueba del 2021A. Aquí está, fíjense. Utilizando la definición de derivada, encuentra los valores de A y B, elementos de los reales, para los cuales la función es derivable en x igual a 3. Vamos a analizar aquí la derivabilidad y vamos a analizar que hay que analizar, aparte de la derivabilidad, hay que analizar la continuidad para poder obtener el resultado, ¿sí? Entonces, fíjense más o menos hasta aquí ya estamos acabando el primer bimestre, ya solo nos queda un poquito más de coordenadas polares y esas cositas,
pero ya casi que hemos acabado lo que se ve hasta el primer bimestre. O sea, todavía falta estas 2 semanas que vamos a tratar de ver bastante derivadas, lo máximo que podamos de derivadas, y si alcanzamos, estamos bien con el tiempo, chicos, tal vez alcancemos a ver incluso integrales, pero creo que me voy a centrar bastante también en la aplicación. Voy a ver cómo le distribuyo el curso. Quiero centrarme bastante en aplicación de derivadas para que puedan resolver bien los ejercicios que sean como este, por ejemplo, de interpretar problemas. ¿Sí? Voy a dedicarme bastante a la interpretación de problemas. Entonces, listo. Vamos a darle las tablas y mañana vamos a resolver este ejercicio. ¿Sí? Ya para que vean y para que vean que no les miento. Nueva página y aquí ya vamos a pegarle el otro ejercicio que vamos a hacer. Copiar. No, perdón. Vamos a copiar este ejercicio. Esto lo vamos a resolver la clase de mañana. Y mañana vamos a empezar resolviendo este ejercicio. Sino que les digo que ya hoy día no nos queda tiempo. ¿Sí? Para alcanzarlo. Por eso solamente les voy a dar las reglas y con eso acabamos la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí las reglas de derivación, ¿sí? Las derivadas de funciones elementales, que vamos a tenerlas full presentes. Y bueno, con esto es que vamos a trabajar siempre, ¿sí? Sino que lo de arriba es porque ustedes tienen que saber de dónde salen estas de acá abajo. Todas estas derivadas que yo les voy a demostrar aquí, chicos, les voy a escribir. Ustedes pueden demostrarlas utilizando la definición de derivabilidad, ¿sí? Todas las derivadas de funciones elementales que les voy a dar, chicos, ustedes pueden demostrarlas aplicando esta definición de aquí, la que vimos al inicio. Ustedes aplican esto de aquí y ya pueden encontrar demostrar la derivada de funciones elementales, ¿sí? Entonces, vamos a analizar nuestra primera regla. Tenemos 10 minutos para ir copiando todos. Espero que vayan copiando. Copiarán bonito porque con esto van a estudiar. La derivada... chicos, otra cosa. No sé, tal vez ya la están viendo. Otra forma de notar las derivadas es esta de aquí. La derivada de la función con respecto a x. ¿Sí? La derivada de la función. La derivada de f de x con respecto a x, que es esta de aquí. O también pueden ponerle como la derivada de f de x con respecto a x, ¿sí? Cualquiera de estas dos son correctas, ¿sí? Yo por lo general, para las derivadas que les voy a poner aquí, voy a ponerles de esa forma, ¿sí? Entonces, solo es notación, chicos. No, tienen hasta nombre, creo que esta es notación de Leibniz, algo así. Vamos a poner entonces la derivada de nuestra función k, va a ser igual a 0, ¿sí? ¿Qué va a ser k? K va a ser una constante, ¿sí? K va a ser, para todo K, elemento de los reales, ¿sí? K va a ser una constante, ¿sí? Entonces, la derivada de la función constante, chicos, es 0, ¿sí? Toda función constante es 0. Entonces, si sacan la derivada de 1 es 0, la derivada de 5 es 0, la derivada de 1000 es 0, la derivada de 5000 es 0, ¿sí? La derivada de función constante es 0. Entonces, vamos a poner 2, la derivada con respecto a x de la función x elevado a la n, ¿sí? Entonces, la función x elevado a la n va a ser, este n va a bajar, vamos a multiplicar el n multiplicado por el x elevado a la n menos 1, ¿sí? Esto también a algunos ya se les hace conocido, los que vieron, los están viendo mecánica, pero los que no, vayan porfa memorizándolos, ¿sí? Para todo x y n elemento de lo real, ¿sí? X, recuerden, va a ser una variable y n va a ser un valor conocido, ¿sí? Vamos a ¿qué? A este exponente, bajarle acá abajo, ¿sí? Y restarle 1, ¿sí? Sí, ya. La tercera va a ser la derivada con respecto a x de nuestra función a elevado a la x, ¿sí? La función exponencial. Entonces, ¿cómo derivan la función exponencial? Simplemente mantienen el a la x y multiplican por el logaritmo natural de a, ¿sí? Logaritmo natural de a.
Fíjense, chicos, bueno, ya les voy a poner el ejemplo con esto para todo X elemento de los reales y para todo A elemento de los reales positivos, porque recuerden que el logaritmo de algo tiene que ser elemento el logaritmo de un numerito, pues ese numerito tiene que ser positivo, ¿sí? Entonces aquí de una vez les demuestro, aplicando esto, ¿no es cierto? Vemos que la derivada con respecto a x de la función e a la x va a ser igual a e a la x por el logaritmo natural de e. Pero recuerden ustedes que el logaritmo natural de e es 1, ¿sí? Entonces, si nosotros derivamos e a la x, vamos a obtener el mismo valor, e a la x, ¿sí? Hay bastantes memes de esto, no sé si han visto en los grupos de ingeniería, cuando sacan la derivada de e a la x, pues sale exactamente la derivada de e a la x. Ya, entonces vamos a ver una tercera regla, una cuarta regla de derivación o derivadas elementales, como le está llamando aquí el libro, el documento de la poli. Entonces, la derivada con respecto a x de la función logaritmo en base a de x, ¿sí? La derivada de esta función, ¿a qué va a ser igual? Simplemente a 1 dividido para el logaritmo natural de a, ¿sí? Del logaritmo natural de la base, multiplicado por 1 sobre x, ¿sí? Y esto se puede demostrar por medio de la derivada de 1 sobre x, pero bueno, no voy a entrar a esos detalles en este momento. Entonces, vamos a ver también aquí un ejemplo en el que cuando A sea E, ¿sí? Si A es igual a E, para de una vez ya ir deduciendo algunos que son bastante usados. Este E a la X les pongo porque es bastante usado, ¿sí? La derivada de E a la X es E a la X. Entonces, asimismo, si es igual a E, entonces ustedes van a tener que calcular, van a tener que calcular la derivada con respecto a x de la función el logaritmo natural de x, ¿sí? Entonces, esto sería igual a 1 sobre el logaritmo natural de e, y esto multiplicado por 1 sobre x. Pero como nuevamente les digo, el logaritmo natural de e, esto es 1, entonces todo esto de aquí va a ser 1. Entonces, la derivada del logaritmo natural es igual a 1 sobre x. ¿Sí? La función logaritmo natural es 1 sobre x. Y esto, chicos, es importante. Es un resultado importante porque lo vamos a estar usando una y otra vez para todo el rato. O sea, esto es importantísimo. Que lo usamos todo el rato. Que la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. ¿Sí? También la derivada de e a la x la vamos a usar todo el rato. Va a ser igual a e a la x. ¿Sí? Les pongo en negro el resultado. Ya. Porfa, importante que se memoricen esos, que sean como el agua para resolver ejercicios. ¿Sí? Listo, que esté claro como el agua, perdón. Entonces, aquí, ¿cuándo va a pasar esto? Pues las condiciones es que esto va a pasar para todo x elemento de los reales positivos, porque recuerden lo que está dentro del logaritmo tiene que ser positivo. Y también, y pongámosle, como le puse arribita, con la conjunción. Y A tiene que ser elemento de los reales positivos diferentes de 1, ¿no es cierto? Porque recuerden que no está definido el logaritmo en base 1, ¿sí? Diferentes de 1. Y ya, esas serían las condiciones para que se cumpla esta regla de aquí. Después de aquí, ya. Este de aquí y este de aquí, ya. Entonces, esas van a ser, chicos, las que sobre todo nos vamos a aprender por ahora. Ya luego veremos qué pasa con la suma, qué pasa con la resta, con el producto, con la división. Pero por ahora nos vamos a aprender esas reglas de ahí, ¿sí? Entonces, vamos a aprendernos también las derivadas de las funciones trigonométricas. De las normales, las inversas ya las demostraremos por ahí una que otra después. Las derivadas de las funciones trigonométricas, entonces tenemos la derivada con respecto a x de la función seno de x.
La derivada con respecto a x de la función seno de x. Entonces, la derivada del seno, chicos, va a ser el coseno de x. ¿Sí? La derivada también de una vez vamos poniendo, la derivada con respecto a x del coseno de x. Va a ser, aquí tienen que acordarse los signos, va a ser menos el seno de x. La derivada de la tangente, la derivada con respecto a x de la tangente de x va a ser igual a la secante al cuadrado de x. La derivada con respecto a x de la cotangente va a ser igual a menos la cosecante al cuadrado de x, perdón, menos la cosecante al cuadrado de x. Bueno, aquí también tenemos que ir recordando los dominios, ¿no? El seno y coseno no hay problema porque x pueden pertenecer a los reales. Pero acá ya tenemos un problemita porque tenemos que estos numeritos ya tienen, este x tiene que pertenecer a un dominio, aunque no es tan importante, pero sí hay que ir poniendo, ¿no? Para todo x elemento de los reales, diferente para qué? Diferentes de pi medios más pi k, recuerden es periodicidad, donde k es un número entero positivo, ¿sí? Recuerden periodicidad, la trigonometría del prepo, ¿sí? Eso también para todo x, elemento de los reales, diferentes de. Recuerden que estoy haciendo aquí, esto es periodicidad de la tangente, ¿sí? Acá abajo también vamos a ver la periodicidad de la cotangente. Entonces aquí tenemos todos los reales diferentes de pi k con k elemento de los enteros positivos. Perdón, elemento de los enteros simplemente. Estas son nuestras otras reglas, nuestras 6, no sé, 6, 7, 8. Algunos conocen como reglas de derivación, otros les conocen como simplemente derivadas de funciones elementales. Cualquiera está bien, solo lo importante aquí es aprender, ¿sí? 8, aquí tenemos 9 y aquí tenemos 10. Entonces, vamos a tener también la derivada con respecto a x de la función secante. Y esto es igual a la función secante. Más acá arriba. Esto es igual a la función secante mismo por la tangente de x. ¿Sí? Y obviamente la periodicidad, todos los puntos donde el coseno se hace cero, ¿no es cierto? Para todo x elemento de los reales, diferentes de pi medios más pi k. Pi medios más pi k y con k elemento de los reales, ¿sí? Recuerden, estos son los dominios de nuestras funciones de aquí, de las que le estamos sacando la derivada, ¿sí? Son los dominios de ellos. Porque nada, solo tenemos que tener en cuenta las restricciones. Y para terminar, tenemos la cosecante de x. La derivada de la cosecante simplemente va a ser menos la cosecante de x por la cotangente de x. Y ya, igual con el dominio de la cosecante, recuerden que es 1 sobre seno, la cosecante. Entonces, todos los puntos donde el seno se hace 0. Entonces, el seno se hace 0 siempre en pi k. Con k elemento de los reales. Bien. Listo. Esas son, chicos, las reglas de derivación que necesito que se aprendan para mañana. O sea, no que se aprendan, pero recuerden que una vez les pedí que hicieran un formulario. Pues si tienen ese formulario, pues que mínimo las pusieran en ese formulario, ¿sí? Porque ese es full importante. Full importante, ¿sí? Mínimo que les pongan en el formulario y si no, que se las graben. Si se las graben, mucho mejor. Pero igual con el tiempo, con tantos ejercicios que vamos a hacer, esperaría que ya se les vaya grabando, así como los infinitésimos o cosas así, que después de bastantes ejercicios ya van adquiriendo ese conocimiento, ¿no? Entonces, eso, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Tal vez. Cuéntenme. No, ninguna. Pongan like si está todo claro.
Listo, chicos. Entonces, en la clase de mañana vamos a dedicarnos a resolver otro ejercicio de derivabilidad, el que justo les mencioné, el que tomaron en el semestre justo que acaba de terminar. Y luego iremos ya a la parte de las derivadas, ¿sí? Vamos a empezar a calcular derivadas, a ver teoremas de derivadas, a ver cómo trabajamos ciertas sumas, restas, regla de la cadena. Porfa, si tienen tiempo, que los que tengan a menos, porque hay otros que creo que toman todos los cursos, los que tengan tiempo también pueden empezar ya a revisarse, no para mañana, pero sí para pasado, ha de ser. No, tal vez para mañana, sí, para mañana. La regla de la cadena, ¿sí? No regla de la cadena, sino las funciones compuestas, ¿sí? Revisen cómo funcionan las funciones compuestas, vean sus apuntes del prepo. Solo con lo que le peguen una revisada, una ojeada de unos cuantos minutos, ya es suficiente, ¿sí? Unos 20 minutos, tal vez 15. Que le peguen una revisadita, una chequeada, ¿sí? Entonces, eso. Mañana continuamos desde aquí y nos vemos, chicos, mañana. Tengan un lindo día y hasta la próxima. Gracias, Justin. Ya, Alex, nos vemos. Cuídense. Gracias, Justin. Ya, Adrián, pilas.